Muy buenas. Hoy vamos a meternos en las trincheras de la inteligencia artificial para desmitificar algo que suena súper complejo. ¿Cómo se construye desde cero una red neuronal? Vamos a ver que con las herramientas adecuadas es más parecido a construir con Legos de lo que parece. Vamos allá. Y para que esto no sea solo teoría, vamos a ponernos manos a la obra con un reto que ya es un clásico. La pregunta es, ¿sería posible que una máquina, simplemente mirando los datos de los pasajeros del Titanic, aprendiera a predecir quién tuvo más posibilidades de sobrevivir? Este va a ser nuestro proyecto. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero reunimos las herramientas. Luego entendemos cuáles son los ladrillos básicos que vamos a usar. Con eso claro, diseñamos el plano de nuestra red. Después, la ponemos a entrenar para que cobre vida. Y para terminar, veremos una de las trampas más típicas y cómo esquivarla. Venga, pues empezamos por el principio. Como en cualquier obra, antes de poner un solo ladrillo hay que tener las herramientas a punto. Y en el mundo del Deep Learning eso significa dos cosas, el hardware y el software correctos. A ver, la primera pieza del puzzle es la potencia de cálculo. Podríamos usar una CPU, el procesador de toda la vida, que es genial haciendo las cosas una por una, en orden. Pero para el Deep Learning eso es como intentar vaciar una piscina con un dedal. Necesitamos una GPU. ¿Por qué? Porque una GPU es como tener miles de trabajadores haciendo miles de pequeños cálculos a la vez, en paralelo. Y esa capacidad es sencillamente indispensable para entrenar estos modelos. Vale, y en cuanto al software, la buena noticia es que no hay que reinventar la rueda. Para eso existen los frameworks, que son como kits de montaje. Los más conocidos son TensorFlow y PyTorch. Nosotros vamos a usar Keras, que es una especie de capa que se pone por encima de TensorFlow para hacerlo todo muchísimo más fácil e intuitivo. Es la herramienta perfecta para empezar. Bueno, ya tenemos la caja de herramientas. Ahora toca abrirla y entender qué son esas piezas que vamos a ensamblar. Vamos a ver de qué están hechas en el fondo las redes neuronales. La pieza fundamental de todo esto se llama tensor. No hay que asustarse con el nombre. Un tensor no es más que un contenedor para números. Un número suelto, como el 5, es un tensor. Una lista de números, como la edad de los pasajeros, es un tensor. Y una tabla entera con filas y columnas, como una hoja de cálculo, también es un tensor. Es simplemente el lenguaje que entienden las redes neuronales. El siguiente ladrillo es la capa o layer. Una capa es como una estación en una cadena de montaje. Le llega un tensor, le aplica una operación matemática para transformar esos números y le pasa el tensor resultante a la siguiente capa. Una red neuronal, en esencia, no es más que una secuencia de estas capas, una apilada sobre la otra. Y de todos los tipos de capas que hay, la más básica y común es la capa densa. Su nombre lo dice todo. Es densa porque cada una de sus neuronas está conectada con todas y cada una de las neuronas de la capa anterior. Es como una conversación en la que todo el mundo habla con todo el mundo. Esto permite que la red aprenda relaciones muy complejas entre los datos. Vale, pues ya está. Ya tenemos las herramientas y conocemos los materiales. Ahora toca ponerse el casco de arquitecto y diseñar el plano. Vamos a definir pieza a pieza cómo será la estructura de nuestra red para el problema del Titanic. Nuestro plano va a ser sencillo pero muy efectivo. Primero, una capa de entrada que recoge los 9 datos que tenemos de cada pasajero, su edad, su clase, su sexo, etc. Después, esa información pasa por un embudo. Una primera capa oculta con 8 neuronas que busca patrones básicos. Luego, una segunda capa con 4 neuronas que coge esos patrones y busca combinaciones más complejas. Y al final de todo, una única neurona de salida que nos dará su veredicto, un número entre 0 y 1 que representa la probabilidad de sobrevivir. Plano, listo. Ahora viene lo bueno, el momento de la verdad, la construcción. Vamos a coger esa estructura vacía que hemos diseñado y a darle vida. ¿Cómo? Entrenándola con los datos de los pasajeros reales del Titanic para que aprenda por sí misma. Y aquí es donde Keras demuestra su magia. Todo este proceso se puede resumir en 4 comandos. ¡4! Primero, creamos un lienzo en blanco, un modelo secuencial. Segundo, con add vamos añadiendo las capas de nuestro plano, una a una. Tercero, lo compilamos, que es como decirle cuáles son las reglas del juego para aprender. Y cuarto, con fit, le pasamos los datos y que empiece el espectáculo. La máquina se pone a aprender. Y oye, parece que funciona. Después de 100 rondas de entrenamiento, lo que se conoce como épocas, vemos que los resultados son bastante buenos. La precisión del modelo va subiendo y el error, que llamamos pérdida, va bajando. Todo parece perfecto, ¿verdad? Un éxito rotundo. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿qué pasaría si intentamos hacer el modelo aún más potente? Y aquí es donde la trama da un giro inesperado, porque en Machine Learning una de las primeras lecciones que se aprenden es que más grande o más complejo no siempre es sinónimo de mejor. Vamos a conocer a nuestro primer villano, el sobreajuste. Claro,
La tentación es enorme. Si con 8 y 4 neuronas hemos conseguido buenos resultados, la lógica nos dice, pues si le metemos 64 y 32 será espectacular. Un cerebro más grande debería ser más listo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre en la práctica. Y aquí lo tenemos, la prueba del delito. Si nos fijamos en la tabla, la columna de pérdida de entrenamiento no para de bajar. El modelo se está convirtiendo en un auténtico experto en los datos que le hemos dado para entrenar. Pero ojo, miremos la columna de al lado, la de validación. Esta mide su rendimiento con datos que no ha visto nunca. Y ahí está el problema. Al principio baja, pero a partir de la época 30 empieza a subir. El modelo está empeorando con datos nuevos. Esa es la luz roja. Este fenómeno tiene un nombre: sobreajuste. La mejor analogía es la de estudiar para un examen. Una cosa es entender la materia y otra muy distinta es memorizar las preguntas exactas del libro. Nuestro modelo ha hecho lo segundo. Se ha aprendido de memoria los datos de entrenamiento, con sus ruidos y sus casualidades, y ha perdido la capacidad de generalizar, de aplicar lo aprendido a situaciones nuevas. Y esta es, probablemente, la gran lección de todo esto. La clave para construir buenos modelos no es hacerlos lo más grandes y complejos posible. Es un arte. Un proceso de ensayo y error para encontrar ese punto de equilibrio perfecto. Un modelo lo bastante complejo para capturar la esencia de los datos, pero lo bastante simple para no quedarse astacado en los detalles y poder generalizar. Así que hemos hecho todo el recorrido, desde elegir las herramientas y entender los materiales, hasta diseñar un plano, construirlo y, lo más importante, aprender de nuestros errores. El viaje de construir una red neuronal es justo eso, un viaje. Y ahora, con esta base, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué problema del mundo real se podría empezar a solucionar?